La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para escuchar los alegatos de admisibilidad en el rol 3054 del año 2016. El requiriente es don Nicolás Ramírez impugna los artículos que indica el Código de Procedimiento Civil, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley de Sociedades Anónimas, del Código Penal y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros. Tiene la palabra el relator de la causa, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Con fecha 6 de mayo de 2016, Nicolás Ramírez Cardoen requiere inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, 58, inciso final de la Ley 18.045, 46, inciso final y 133, inciso primero de la Ley 18.046, 20 del Código Penal y 27 del Decreto Ley 3.538 en relación con los artículos 59, letras A y F, y 60, letra A, y en relación a los artículos 166 y 165, incisos primero y segundo, de la Ley 18.045, todo ello para que surta efectos en la causa que individualiza, sustanciada por el 17º Juzgado Civil de Santiago. En julio de 2011, el requiriente fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros, en su calidad de gerente general de Empresas La Polar, al pago de 13.000 unidades de fomento por infracciones contempladas en las normas aludidas de las leyes de mercado de valores y de sociedades anónimas, tales como la entrega de información maliciosamente falsa al mercado, a los accionistas y en ofertas públicas de acciones, y vender acciones sabiendo el mal estado financiero de la empresa. El actor dedujo reposición, que fue rechazada, y luego reclamación judicial en contra de la resolución de la Superintendencia, que fue igualmente rechazada por el 17º Juzgado Civil de Santiago en enero de 2016, y se alzó en contra de dicha sentencia, interponiendo además recurso de casación en la gestión judicial actualmente pendiente. Añade el requirente que en paralelo, por sentencia de septiembre de 2014, se le condenó penalmente en juicio abreviado a la pena de 5 años de presidio como autor de los delitos de entrega de información maliciosamente falsa al mercado y a los accionistas. Conductas estas dos tipificadas en los mismos preceptos de la Ley de Mercado de Valores que sirvieron de antecedente a las sanciones administrativas que se le aplicaron por la Superintendencia. Además, también se le condenó como autor de delitos de uso de información privilegiada y declaración falsa de capital, tipificados en la misma Ley de Mercado de Valores y en la Ley de Bancos. El requirente afirma que las normas impugnadas en sede de inaplicabilidad son decisivas para la resolución del asunto pendiente de ser conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago, y que de aplicarse en el caso concreto generarían infracción de sus derechos constitucionales, fundados sobre la base de 2 capítulos de inconstitucionalidad. Primero, la aplicación del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, al impedirle recurrir de casación en la forma, por omisión de consideraciones de hecho y de derecho, que sirven de fundamento a la sentencia recurrida, por tratarse en el caso sublite de un juicio regido por leyes especiales, importa infringir el principio de publicidad, la igualdad ante la ley y el debido proceso asegurados en los artículos 8 y 19, números 2 y 3 de la Constitución, haciendo especial énfasis el actor en el derecho a obtener una sentencia motivada y, en caso contrario, a que ésta pueda ser anulada por un tribunal superior. Segundo, la aplicación de los demás artículos cuestionados de la Ley de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, del Código Penal y de la Ley Orgánica de la Superintendencia vulnera el principio de non bis in idem, toda vez que la Superintendencia estaría sancionándolo administrativamente por las mismas conductas por las cuales ya fue condenado en sede penal. Del tenor de las normas cuestionadas aparece que éstas dan lugar a un doble régimen de responsabilidad, haciendo coexistir la imposición de sanciones administrativas y de penas penales con motivo de mismas conductas. Esto significa sancionarlo 2 veces por los mismos hechos, lo que la Carta Fundamental proscribe. Al efecto, alude a la infracción de los artículos 1, 5, 6, 7 y 19, números 1 y 3 de la Constitución, junto con otras disposiciones de tratados internacionales que invoca. Además, estiman esta parte que la aplicación de las normas cuestionadas conculca el principio de proporcionalidad. Esta sala admitió tramitación del requerimiento y confirió traslado acerca de la admisibilidad,
Dentro de plazo, el Consejo de Defensa del Estado, asumiendo la representación de la Superintendencia de Valores y Seguros, solicita se declare inadmisible el requerimiento, atendida la concurrencia de dos causales. Primero, la causal del artículo 84, número 3 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. Conforme a los antecedentes de la gestión pendiente, la aplicación de los preceptos legales impugnados no resulta decisiva para la resolución del asunto. Lo anterior toda vez que el requirente ha deducido ante la Corte de Apelaciones de Santiago recursos de casación en la forma y de apelación en forma conjunta y fundados en las mismas argumentaciones, de modo tal que, aun en el evento de que por aplicación del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil se declarara improcedente la casación en la forma, por omisión de consideraciones de hecho y de derecho en la sentencia, estos eventuales vicios de la sentencia de primer grado pueden igualmente resolverse por el Tribunal de Alzada al conocer y fallar el recurso de apelación. Respecto a las demás normas cuestionadas, se indica que el actor no fundamenta cómo éstas podrían ser decisoria litis. En segundo lugar, se plantea por la Superintendencia de Valores y Seguros la concurrencia de la causal del artículo 84, número 6 de la aludida Ley Orgánica Constitucional. El requerimiento debe ser declarado inadmisible por carecer de fundamento plausible. Respecto al artículo 768, porque como se dijo, el asunto puede ser conocido y resuelto a través del recurso de apelación, de modo que no se puede configurar infracción al derecho a obtener una sentencia motivada y al recurso, sin perjuicio de que la sentencia de primera instancia sí habría sido debidamente motivada. Además, como ha sentenciado este Tribunal Constitucional, las reglas particulares respecto de juicios especiales, como la norma aludida, no infringen la Constitución. En relación con las demás normas legales impugnadas, se señala que carece de fundamento plausible el requerimiento porque el actor aduce la infracción al principio de publicidad, igualdad ante la ley y debido proceso, fundando su argumentación en la vulneración al principio de non bis in idem, pero no explica de modo razonablemente fundado cómo se configuraría esta vulneración a la Carta Fundamental y además, señala la Superintendencia, en la especie tampoco se configura esta infracción. Con fecha 1 de junio, esta sala dispuso que las partes vinieran a alegar exclusivamente acerca de la admisibilidad del requerimiento, fijando la presente audiencia y habiéndose anunciado en forma para alegar los abogados de las dos partes. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Consulta a los abogados de las partes si tienen rectificaciones o ampliaciones a la relación que hemos escuchado. No hay por mi parte, su señoría. No, su señoría. Muy bien. Vamos a escuchar entonces los alegatos de admisibilidad, dándole en primer lugar la palabra al abogado que representa la parte requirente, don Mario Rojas Sepúlveda, por 15 minutos, tal como se ha notado. Con su autorización, señora presidenta, alego en representación de don Nicolás Ramírez Cardoen solicitando que se disponga o declare la admisibilidad del requerimiento que se ha interpuesto para el conocimiento del fondo por su señoría excelentísima. Evidentemente que tratándose de un alegato sobre admisibilidad, corresponde que esta parte concentre sus alegaciones o sus expresiones en la concurrencia de los requisitos previstos o en la inexistencia de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 84 de la ley del ramo. La verdad es que parece bastante evidente que no concurren las causales de inadmisibilidad indicadas en sus 4 primeros numerales, de manera tal que quisiera concentrar este alegato en lo que dice relación con las cuestiones impugnadas por el Consejo de Defensa del Estado, que sostiene que concurrirían las causales de los numerales quinto y sexto del referido artículo 84. Lo primero, en cuanto a los preceptos legales en cuestión o mencionados en nuestro requerimiento de inaplicabilidad no serían decisivos para la resolución del asunto y además en cuanto supuestamente nuestro requerimiento carecería de fundamento plausible. En lo esencial, no parece necesario abundar en el contexto en que se plantea esta causa, que es el conocido caso La Polar. Sí hay que recordar que mi representado Nicolás Ramírez Cardoen se desempeñó como gerente general de las empresas La Polar durante el lapso de 1 año y 2 meses, entre noviembre del año 2009 y enero del año 2011, ocasión en que tuvo conocimiento de hechos irregulares y presentó su renuncia
a la empresa. Respecto de las conductas de don Nicolás Ramírez Cardón, el Estado puso en movimiento en primer lugar el orden jurisdiccional penal y en segundo lugar el órgano administrativo que tiene las competencias administrativas sancionadoras, que es la Superintendencia de Valores y Seguros. Desde el inicio de la sustanciación del asunto, el planteamiento consistente de mi parte consistió en que la operación paralela y la posibilidad de doble sanción por un mismo hecho constituía una imposibilidad jurídica desde el punto de vista constitucional y fue este un argumento de fondo de la reclamación judicial que interpusimos en el contencioso administrativo ante el 17º Juzgado Civil de Santiago. Esa fue entonces una alegación de fondo desde el principio del planteamiento mismo de nuestra reclamación judicial. No obstante aquello, también como referido el señor relator, la sentencia definitiva de primera instancia rechazó nuestra reclamación, ante la cual desde luego planteamos el recurso de casación en la forma y además nos alzamos por la vía de la apelación. Por medio del recurso de casación en la forma, denunciamos nosotros ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago la circunstancia de que la sentencia definitiva de primera instancia no se hizo cargo de un conjunto de alegaciones relevantes, entre ellas, precisamente, la violación de la garantía del ne bis in idem. Ese es entonces el elemento que era causa de pedir, que formaba la causa de pedir de la reclamación, del que la sentencia definitiva de primera instancia no se hizo cargo de ninguna manera, pese a que en otra perspectiva esa misma sentencia, desde otro punto de vista, rechazó nuestra reclamación sosteniendo precisamente que habiéndose dictado una sentencia penal condenatoria y estando firme esta sentencia penal condenatoria, entonces se producía el efecto de cosa juzgada refleja respecto de los hechos afirmados en esa sentencia condenatoria, de manera que dijo la sentencia definitiva de primera instancia, siendo los hechos los mismos y estando no pudiendo entonces discutirse ante la sede ordinaria civil la circunstancia de haberse ocurrido precisamente esos hechos por la cosa juzgada refleja, entonces solo cabía desestimar la reclamación. Pero evidentemente que eso mismo imponía la necesidad de hacerse cargo de nuestra alegación de violación de la garantía del ne bis in idem, lo cual no ocurre en la sentencia. Pero bien sabe vuestra señoría excelentísima que existe en nuestro ordenamiento la disposición del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, que veda la causal de nulidad de las sentencias del artículo 768 número 5 en aquellos casos en que lo que se echa de menos es la fundamentación fáctica y jurídica del fallo. Evidentemente lo que sostiene, y desde este punto pido respetuosamente a vuestra señoría excelentísima que tenga presente que nuestras alegaciones tienen al menos fundamento plausible, no voy a ir desde luego más allá que eso, es desde todo punto de vista parece ser una violación de la garantía al menos de igualdad ante la ley y también del debido proceso, la circunstancia de que ciertas sentencias judiciales carentes de fundamentación puedan estimarse que satisfacen las condiciones de validez que les impone el ordenamiento jurídico para subsistir y valer como tales sentencias judiciales, en tanto que otras sentencias judiciales requerirían necesariamente de esa fundamentación para tener ese valor en el ordenamiento jurídico concreto en cuanto a sentencias judiciales. De manera que parece que es atendible nuestro, al menos para que sea conocido después en el fondo, nuestro planteamiento a ese respecto. Y por otro lado, también parece evidente que la aplicación del artículo 768, inciso segundo, puede resultar o va a resultar decisiva en el caso, desde que de aplicarse derivaría en la inadmisibilidad de nuestro arbitrio de casación en la forma y de consiguiente en la validez concreta de una sentencia inválida por carencia de fundamentación. De manera que pudiendo terminar en aquello el proceso, es decir,
pudiendo terminar en una sentencia que resuelva el fondo de la reclamación y que pese a carecer en este orden de fundamentación en los hechos y en el derecho, pueda estimarse en concreto satisfaciendo los requisitos de validez que el ordenamiento jurídico exige a los fallos judiciales, evidentemente que aquello resultará entonces decisivo en la especie, puesto que esa sentencia en esas condiciones podrá estimarse válida en nuestro sistema. En cuanto tiene que ver con el principio de no bis in idem, ya en la fase de acogimiento a trámite quedó resuelto la circunstancia de que nuestro requerimiento cita e invoca preceptos constitucionales específicos, precisos y determinados. De manera que simplemente, ¿no es cierto?, me cabe recordar o referirme a la atendibilidad, a la plausibilidad de nuestra alegación en ese sentido. Excelentísimo Tribunal, a ese respecto, para que solicitar respetuosamente de que nuestro planteamiento sea oído en el fondo por ser atendible, quisiera simplemente recordar que en el caso de la especie, el acto administrativo sancionatorio de la Superintendencia de Valores y Seguros se sustenta en 4 cargos. Tratándose de 2 de ellos, la situación de bis in idem parece absolutamente palmaria y evidente. Y esa situación ocurre en los casos en que los cargos de la Superintendencia de Valores y Seguros se sustentan específicamente en las reglas del artículo 59 de la Ley 18.045 sobre mercado de valores, norma que establece una pluralidad de tipos penales con su respectiva sanción de presidio, que puede llegar hasta presidio mayor en su grado mínimo, para determinadas conductas tipificadas en el artículo 59. Los cargos levantados por la Superintendencia de Valores y Seguros y que fundamentan la sanción de 13.000 unidades de fomento impuestas se sustentan específicamente en las reglas del artículo 59, letras A y letra F de la Ley de Mercado de Valores. Es decir, el injusto que justificaría la aplicación de la potestad administrativa sancionadora de la Superintendencia de Valores y Seguros se hace descansar en exactamente la misma norma que es la que establece el injusto penal. Es decir, no estamos aquí en el caso en que tengamos una norma que establezca un injusto desde el punto de vista de la legislación penal y otra norma diferente que establezca otro injusto desde el punto de vista del ordenamiento administrativo sancionatorio, sino que tratándose de esos 2 cargos específicamente, que son los más evidentes y palmarios, y por eso los menciono en este alegato que es de simple admisibilidad, tratándose de esos cargos de las letras A y F, se trata de la misma norma la que establece el injusto respectivo. Para la doctrina, no tengo tiempo de citarla acá, ni es tampoco necesario en un alegato de admisibilidad, ese es precisamente el caso en que el bis in idem resulta palmario y patente. Y este es precisamente el caso porque no es posible distinguir entre el ejercicio del jus puniendi penal y el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa. Como se sabe, coinciden en aquellos casos en que hay identidad de sujeto, de hecho y de fundamento jurídico. De persona, no hay duda alguna en este caso. De hecho, en cuanto a suceso vital, es exactamente el mismo hecho, tal como lo establece la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Tribunal Ordinario, y además de aquello, desde el punto de vista del fundamento jurídico, cuando la norma en que se sustenta el ejercicio del jus puniendi es exactamente la misma, es un caso precisamente en que no es posible distinguir acerca de fundamento jurídico de la incriminación penal y de la sancionadora administrativa, y no es posible distinguir porque como la norma es la misma, entonces el bien jurídico tutelado es exactamente el mismo y coincidente. No estamos tampoco en un caso excepcional en que prime una relación de sujeción especial, puesto que una empresa o una sociedad
anónima, por mucho que sea abierta y que se encuentre sujeta a un régimen de fiscalización, prima en ella siempre el principio de libertad de los agentes económicos en el mercado. Una cosa es que deban sujetarse a cierto marco que es de orden público económico y que enfrenten ciertas limitaciones, pero no es este un caso en que se aplique la situación de sujeción especial de que nos habla la doctrina del derecho administrativo desde el punto de vista de las organizaciones administrativas estatales, sean administrativas o sean judiciales, en que prima el principio jerárquico, o también respecto de los presos en los establecimientos penitenciarios, en que evidentemente se da una relación de sujeción. Al contrario, cuando se trata de lograr de una empresa en el mercado, por definición prima entonces el principio, prima el derecho de libertad en las decisiones de los agentes sin perjuicio de la aplicación de un marco que es de simple fiscalización, pero prima el principio de libertad y por ende no hay sujeción especial, ni la del preso, ni la del funcionario administrativo, ni por ejemplo la del magistrado de primer grado respecto de la excelentísima Corte Suprema, por ejemplo, y no hay un estatuto disciplinario entonces de esa clase. No cabe tampoco ninguna duda que los preceptos legales, en fin, y con esto termino, del artículo 58 de la ley 18.045, del artículo 46, inciso final, de la ley 18.046 y del artículo 133, inciso primero de la misma ley 18.046, en la medida en que esos preceptos legales establecen la independencia aplicativa del orden penal, en paralelo con el orden administrativo sancionador, son entonces preceptos legales que se oponen a la garantía del vis in idem, que, como se ha dicho tantas veces, para la doctrina y para distintos fallos de esta misma excelentísima magistratura y varios fallos que ha dictado últimamente la excelentísima Corte Suprema y otros tribunales extranjeros, algunos la estiman implícita en el principio de dignidad del ser humano del artículo primero, otros en el derecho convencional, que forma parte del derecho constitucional en virtud del artículo 5º, inciso segundo de nuestra Constitución política, otros desde el punto de vista de la garantía de igualdad ante la ley, del artículo 19, número 2, de la prohibición de conductas o discriminaciones arbitrarias, o desde el 19, número 3, bien en cuanto a debido proceso, bien en cuanto a garantía de legalidad y tipicidad. No voy a decir nada más respecto del fondo porque se sabe que se hace arrancar de distintos fundamentos constitucionales en Chile por distintos profesores y fallos en la garantía del no bis in idem. Lo que no se discute es su existencia y su aplicación, que es decisiva en este caso. Habiéndose terminado el tiempo, termino entonces solicitando respetuosamente a vuestra señoría excelentísima que tenga bien estimar atendible este planteamiento para que pueda ser conocido el fondo de nuestro requerimiento. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación por el Consejo de Defensa del Estado el abogado Marcelo Chandía Peña por 10 minutos. Muchas gracias. Con la venia de su señoría excelentísima, en mi calidad de abogado del Consejo de Defensa del Estado y en representación de la Superintendencia de Valores y Seguros, alego ante esta magistratura solicitando que se declare inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad en razón de lo que señalaré a continuación. Para mi efectos de organización de mi alegato, me pronunciaré respecto a ambos grupos de normas, el primer grupo de normas de carácter procesal 768 y el resto de normas sustantivas citadas en el requerimiento. Respecto al primero, el artículo 768, los fundamentos que tiene esta defensa para solicitar la inadmisibilidad es que, primero, estas objeciones en cuanto a la constitucionalidad ya han sido resueltas por fallos anteriores ante este excelentísimo tribunal, por lo tanto, también por jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, especialmente los fallos 508, 979, 1282, 1311, 1442, han declarado que cuando se pronuncia respecto a ya decisiones adoptadas por este excelentísimo tribunal respecto por las mismas causales que se invocan como justificativas de requerimiento, procede que se estime que no tiene fundamento plausible y por lo tanto debe ser declarado inadmisible. Un segundo fundamento para solicitar la admisibilidad es más bien algo práctico, real, su señoría, es que el actor en este caso solicita la inaplicación del artículo 768, inciso segundo, puesto que con ello estimaría que se vulnera su derecho a la igualdad jurídica y al acceso a la acción y al recurso.
Me permito señalar, su señoría, que dicha norma no va a recibir aplicación en este caso, puesto que con fecha 3 de junio del 2016, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en el expediente de apelación, específicamente a 882, decretó autos en relación respecto del recurso de casación en la forma y el recurso de apelación deducido por el actor, el requirente, y el denunciante respecto al reclamo de ilegalidad. Por lo tanto, en realidad, el precepto ya no va a recibir aplicación, puesto que fue declarado admisible el recurso de casación en la forma y está en relación para ser conocido en cuanto al fondo. Dicho eso, señoría, pasaría al segundo grupo de normas. El segundo grupo de normas establecidas acá dice en relación a juicio del requirente en que se estaría vulnerando el principio non bis in idem, pero en realidad la forma en que está estructurado el requerimiento considera esta defensa que debe ser declarada admisible por no tener fundamento plausible. En efecto, su señoría, si nosotros leemos las disposiciones que se estiman directamente vulneradas y que por lo tanto se solicita su inaplicación al caso de autos, podemos señalar que, por ejemplo, el artículo 58, inciso final de la ley 18.045, solamente establece las sanciones y apremios, pero no implica vulneración alguna porque no establece que se puedan aplicar mayores sanciones disciplinarias o penales, sino que establece claramente que respecto a determinadas conductas se tienen que aplicar determinadas sanciones. Y así lo dice el artículo 27 del decreto ley 3538, que también se estima vulnerado, en cuanto solamente establece la obligación de indemnización, establece el tipo de sanciones que puede aplicar la Superintendencia de Valores y Seguros respecto al incumplimiento de normas de orden público. Por lo tanto, tampoco se observa cómo esta norma resultaría decisiva en el asunto de la reclamación de la multa y mucho menos cómo nos explica cómo se vulneraría las garantías constitucionales que se citan efectivamente, pero no se explica cómo se vulneran en el requerimiento. Respecto a la norma del 133, inciso primero, lo único que establece es la obligación de indemnización de perjuicios y que esta indemnización de perjuicios es sin perjuicio del resto de las sanciones penales, civiles y administrativas, pero no se explica por qué en este caso debe dejar de ser aplicada, ni tampoco cómo se entiende que vulnera el principio non bis in idem. Ocurre lo mismo, su señoría, tratándose del artículo 46, inciso final, que establece la obligación del directorio de dar información suficiente y respecto de aquello señala claramente que se puede ser sancionado administrativamente. Tampoco se observa claramente en qué consistiría la vulneración al principio non bis in idem y tampoco se justificaría cómo se vulneran las garantías constitucionales. Tampoco, su señoría, encontramos nosotros que tenga relación alguna el artículo 20 del Código Penal, tratándose del reclamo de multa emanado de la Superintendencia de Valores y Seguros. En definitiva, lo que nosotros consideramos que tangencialmente u oblicuamente lo que se está tratando de afectar es el otro tipo de normas que no se estima directamente vulnerada y por lo tanto no se solicita su inaplicación. En definitiva, lo que se quiere a través del requerimiento es dejar de aplicar el artículo 59, letras A y F, como señala mi distinguido contradictor, y el artículo 60, letra A, que precisamente es el que impone las sanciones específicas para determinadas conductas. Por lo tanto, estas normas, si bien el requirente las señala como relacionadas con la vulneración a las primera serie de normas que acabo de señalar, no las da por vulneradas en forma directa y por lo tanto no solicita la inaplicación. Por lo tanto, en fallo también dictado por este excelentísimo tribunal, especialmente en el rol 29-27, señala claramente que cuando se trata de afectar de forma oblicua normas que no se estiman inaplicables para un caso determinado, esto también constituye una falta de fundamento plausible y por lo tanto constituye efectivamente una causal para solicitar la inadmisibilidad del requerimiento. También, su señoría, nosotros consideramos que la manifiesta falta de fundamento o la falta de fundamento plausible para deducir el requerimiento se da en cuanto se hacen ataques de carácter vago, ambiguo a nuestro juicio, puesto que no señala claramente para el caso específico en qué razón o por qué motivo el artículo 58 de la ley de mercado de 18.045, el artículo 46 y 133 de la ley 18.046 afectarían entonces el principio non bis in idem, que esta parte considera que sí existe, pero que en este caso no se encuentra vulnerado. Solamente me referiré a estos aspectos de carácter formal, puesto que lo demás, de ser necesario, lo expondremos en nuestra defensa respecto del fondo del asunto. Entonces, en consecuencia, su señoría excelentísima,
la defensa de la Superintendencia de Valores y Seguros solicita la declaración de inadmisibilidad, puesto que, tratándose del artículo 768, no recibe aplicación y, de ser aplicable, no tiene no se ha explicado cuál es el fundamento plausible, y tratándose del segundo norma de carácter de fondo, estas normas no tienen aplicación al caso concreto, puesto que, en definitiva, lo que el actor pretende es un resultado diverso, que es dejar de aplicar aquellas normas que establecen la conducta típica que señala que habrían sido objeto ya de sanción por el juicio abreviado que llegó en el juicio primigenio. Y finalmente, su señoría, solamente me remito a lo señalado por el propio requerente, a foja 5 de su requerimiento, donde hace un paralelo entre las imputaciones sancionadas, tratándose del procedimiento que se llevó penal, y el procedimiento administrativo, y solamente coinciden 2 de las 4 sanciones las que se están viendo en esta sede. Por lo tanto, en definitiva, no existe una modificación completa respecto del fallo que se pueda adoptar tratándose de reclamación, puesto que solamente se invoca como vulnerable el artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores, el artículo 59 letra F de la Ley de Mercado de Valores, pero no ataca el artículo 42 número 4 de la Ley de Sociedad Anónima, ni tampoco el artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores, que también fueron objeto de sanción y por la cual se le aplicó la sanción de 13.000 UF al representado de distinguido contradictor. En consecuencias, entonces solicito que, en atención a todo lo que se ha mencionado en esta audiencia, se declare la inadmisibilidad del presente requerimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor ministro, ¿preguntas a los abogados de las partes? No siendo así, se da por terminada la vista de esta causa. Si ustedes tuvieran minutas, parece que no es el caso. Ya, entonces no dejen nada en poder del relator. Muchas